Esto, lo que hacemos, se llama control social. Y para eso lo he invitado a Juan Carlos para que nos acompañe. Juan Carlos Cedeño, él es abogado, él está en Santa Cruz. Y vamos a hablar de esto, Juan Carlos, que es algo que a ti te apasiona y que nos convoca hoy día, el control social. Buenas tardes, Juan Carlos. Muy buenas tardes, Virginio. Muy agradecido por tu invitación. Vamos a hacer una explicación inextensa, profunda, en el poco tiempo que tenemos y espero llenar las expectativas. Te seguimos, Juan Carlos. Somos puro oídos. Bueno, debemos empezar, Virginio, contextualizando y vámonos al principio, ¿qué es el Estado de Derecho? ¿Ya? El Estado de Derecho, ¿qué es? ¿Y cómo inicia? Vamos a remontar a la época de la monarquía, cuando la sociedad dependía de una sola persona que ejercía todo el poder. Entonces, pensadores como vos, que empezaban a cuestionarse si esto estaba bien, sacaron nuevas ideas diciendo que no es posible, no es factible que la sociedad, que el pueblo se rija bajo una sola autoridad. Por lo tanto, empezaron a organizarse y le quitaron el poder a estos monarcas. ¿Qué es lo que hicieron? Dividieron el poder en el legislativo, ejecutivo y judicial. Para eso también empezaron a cuestionarse y dijeron, ¿cómo podemos limitar el abuso de poder de nuestras autoridades y nuestros representantes? Hubieron dos caminos. El primero es crear un marco, ¿ya?, que limite el accionar de los políticos en los representantes. Este marco se basa en la Constitución Política del Estado y las leyes. Ahora, la pregunta es si la autoridad, ¿qué pasa cuando la autoridad se sale de este marco, de estas leyes? Si esta persona, si esta autoridad quiere salir de las leyes, lo puede hacer, pero el poder no puede salir. El poder recae otra vez en el pueblo. Eso es lo que se llama la soberanía, el pueblo soberano. Bajo este entendido, los pueblos empezaron a conformar las leyes, pero también tenían otro dilema: ¿cómo hacemos con nuestros representantes en las asambleas, en los congresos? Entonces ahí viene la teoría del peso y contrapeso, de los frenos. Es decir, siempre hay una mayoría que gana, pero una minoría representada no puede ser ignorada, no puede ser desplazada. Por lo tanto, la teoría de peso y contrapeso nos brinda opciones democráticas, por ejemplo, los 2/3, para que se pueda discutir, visualizar y que toda la población se vea representada, ¿no? Entonces, bajo este entendido, es que se conforman las leyes y, bueno, hay un límite de peso. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Resulta que estas autoridades lograron sobrepasar las normas y se empezaron a crear nuevas normas que estaban mucho más grandes, cambiando la Constitución Política del Estado, por ejemplo, que si una constitución lo limitaba, hacían otra que podía darle mayor amplitud de acción. Entonces, ¿qué sucede? Empezaron a incluir a los que supuestamente se decía, los que no estaban incluidos, a la gente a las personas o grupos sociales que no eran nombrados en otras constituciones. Por ejemplo, pueblos indígenas, grupos sociales de clases, subclases se podría decir, para que se puedan identificar. A su vez, se generaron nuevos conceptos y se eliminaron conceptos democráticos. Por ejemplo, el concepto de Estado de Derecho. Es más, en el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, nos dice que Bolivia se constituye en un Estado unitario, social, de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Es un solo concepto, así como lo explica Walter Gumucio Hinojosa. No es Juan Carlos, no con varios conceptos. Para ir entendiendo esto, mira, por ejemplo, que dice, el control social tenía que hacerlo el día de la votación y en el conteo. Es como decir, conteo social, no lo han hecho el control social, ya se fregaron, no hay tiempo para el control social, o sí hay tiempo para el control social. Lo que pasa,
Virginio, que el tema del control social es algo transversal. ¿Qué significa esto? No solamente va al tema de la elección, sino a todo el proceso electoral y todo lo que va a venir de aquí en adelante. ¿Qué es lo que sucede, Virginio? Nosotros no hemos sido conscientes del derecho que tenemos. Y está plasmado en la Constitución Política del Estado, que nos brinda esa posibilidad de hacer el control a todos los niveles del Estado en el artículo 241 y 242. Sin embargo, nosotros hemos desconocido, y es más, en este momento le estamos dando la responsabilidad a los comités cívicos, cuando resulta que el control social había sido más amplio que los comités cívicos. No solamente había sido los comités, puede ser cualquier persona que pueda ejercer ese derecho. ¿A qué? A la revisión, a que se revise el proceso completo. Cuando una persona te dice, Juan Carlos, cuando una persona dice, nosotros queremos que se haga una auditoría, cuando una persona común, yo o cualquier otro, son miles los que piden una auditoría, están convulsionando el país, ¿no? Roger Espinosa, no convulsionen el país, quédense calladitos, dejen de hablar, ¿no? ¿Qué es esto? O sea, ¿por qué no puedes hacer una petición que es absolutamente constitucional? A ver, primero que nada, como te decía, cuando las autoridades salen de la norma, el poder vuelve al pueblo, primero que nada. Ese es un concepto que lo hemos aplicado el año pasado con los 21 días. La población sintió que las autoridades se retiraron de la norma y el poder quedó y volvió al pueblo. Lo tomó y otra vez recuperó esa democracia, esa estabilidad social, ¿no? Ahora, si tú me dices, en el tema del control social, ¿cómo es que participa? Mira, te voy a comentar algo interesante. La ley 026, la ley electoral, se promulgó el 30 de junio del 2010. Iba en relación a la Constitución Política del Estado, la cual permitía a la sociedad civil organizada poder fiscalizar un proceso eleccionario. Pero ¿qué es lo que sucede, Virginio? Se dieron cuenta que por ahí podía ser un límite para sancionar. En el 2013, el 5 de febrero, se crea la ley 341, que es la ley de control de participación y control social, que limita rompiendo la norma constitucional y la 026, a que el control social participe del proceso eleccionario. Entonces, vulnerando todos los derechos de la sociedad civil organizada. Ahora, es tan importante este tema de control social. ¿Por qué? Porque a través de la participación de la sociedad, y para que se entienda quiénes son control social, lo pueden hacer desde la junta vecinales, por ejemplo, no solamente el comité cívico, tienen la facultad como para pedir información y evaluación al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral se ve obligado Perdón, Juan Carlos, solo un paréntesis, decirle a Ivette Valdivia que en unos segundos Juan Carlos va a hablar justamente de esto, de la sospecha, el DIREPRE, qué pasó con el DIREPRE. En momentos hablamos. Seguí, por favor, Juan Carlos. Bueno, entre las funciones que tiene el control social, hay un artículo en la Constitución Política del Estado. Miren qué interesante, nadie habla de este artículo, que es el 317, que se va a crear una organización, se va a organizar y se va a funcionar una entidad que va a planificar la participación permanente del Estado y la sociedad permanente. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros no hemos asumido nuestro rol de actores sociales, de actores políticos, para poder defender nuestros derechos como corresponde. Como tú decías... Juan Carlos, de nuevo ahí, mira lo que dice la equivocación de Juan Alberto. Dice, control social, para eso hay partidos políticos. No, Juan Carlos, no Juan Alberto. Tú eres control social, aunque no te guste. Porque, claro, para algunas cosas la sociedad y el control social sirve, pero para otras no. No es así. Para todo sirve el control social. Seguí, por favor, Juan Carlos. A ver, para responderle al amigo,
en la ley bueno, precisamente de control social, no dice quiénes son los actores del control. Serían tres: los orgánicos, comunitarios y circunstanciales. Los orgánicos son los sectores sociales, entiéndase bien. Entiéndase bien, ¿para qué? Para que juguemos el juego, la regla del juego con la que estamos, ¿no? Entonces, los sectores sociales, las juntas vecinales y los sindicatos o los sindicales, ¿ya? Y los comunarios son los pueblos indígenas. Esta es una cuenta pendiente del gobierno, el cual nosotros como sociedad civil no hemos sabido sacarle provecho. ¿Qué significa? Que los pueblos indígenas simplemente han sido un instrumento para los políticos, solamente de escalera para que puedan subir, pero más no ejercer sus derechos civiles y políticos. Entonces, si está la respuesta dada, sí, pero Juan Carlos, todos podemos participar. Juan Carlos, no insistas en algo que estás equivocado. ¿Cuál es la verdad en esto? Hay partidos políticos, sí, pero vos como ciudadano llegas a la mesa electoral como ciudadano, no como partido político, y dices, he visto esta irregularidad, haces control electoral. El DIREPRE era para que pongan un acta y que vos puedas revisar y decir, no estoy de acuerdo como ciudadano, no es partido político, estimado Juan Alberto. Sigue, por favor, Juan Carlos. Bueno, sí, no sé la verdad que escribió Juan Alberto, pero en relación al tema del TREP, que era la transmisión de resultados preliminares, que cambió en febrero, en marzo de este año para DIREPRE, tenía una característica interesante para la población. Hay dos situaciones: el conteo rápido, o bueno, el cómputo rápido, que era el DIREPRE, ya, que nos brindaba una información previa, y la otra era el conteo oficial, ya. Entonces son dos cosas distintas. Esta herramienta de sistema de conteo rápido no daba resultados vinculantes, pero sí nos daba resultados inmediatos que podíamos medir nosotros como población y hacer el control social, ejercer nuestra función de controladores sociales, mejor dicho, para que exista una transparencia. Es más, el 10 de mayo, el presidente del Tribunal Supremo Electoral ya declaró en todos los medios de comunicación que no se interrumpiría la transmisión. Ya sabemos lo que ha pasado, ¿no? Entonces, pero es interesante el contenido del DIREPRE. No era un sistema simplemente de información, sino que este sistema guardaba la información, y no solamente la guardaba, sino que nos daba una georreferencia de dónde estaba guardada la foto, ¿ya? Había un estampado de tiempos, es decir, se cortaba el tiempo, se volvía a cortar, es decir, que no podía borrarse y volver hasta el final, sino que se cortaba. Ese era el sistema. Había un control en la transcripción. ¿Qué significaba? Entonces uno podía comparar lo del DIREPRE y lo del conteo oficial, ¿no? Se podía verificar la información procesada. Además, que se podía validar. Carlos, hay mucha gente de la élite masista que siempre habla de esta palabra vinculante. Entonces, si ustedes recuerdan, Morales, cuando pierde el 21F, sale uno de la élite masista, un tal Linera. Linera dice, esta elección del referéndum para la reelección es vinculante. ¿Qué significa? Y además explicaba qué significa vinculante, que el resultado vincula con el hecho, es decir, ganas, entonces eso se vincula a la Constitución, se cambia. No ganas, se vincula, pierde todo. Por eso lo dejo ahí a Jaime Camposoto. Esta palabra vinculante la vuelven a usar con el año pasado. El mismo señor Linera dice, esta acción de pedir la auditoría es vinculante, es decir, que lo que diga la OEA, eso se cumple, vinculante. Te cuento que de nuevo perdieron,
pero como la élite logiera masista, no tú, Jaime, porque tú puedes ser masista y eso está muy bien, pero la élite logiera masista, esa es la que te ha dicho a vos, no vamos a hacer caso de lo vinculante. Lo que está explicando Juan Carlos es muy importante y quiero hacerte un paréntesis, Juan Carlos, para poner en contexto lo que estás diciendo. El control social se asumía por medio del TREP. Se colgaba un acta y tú, Juan Daniel Colque, o yo, o Alejandra Cuellar, o Ramiro Plaza, o quien sea, podía acceder a la información y hacer control social. Nos quitaron el TREP y pusieron el DIREPRE. Al quitarte el DIREPRE, te quitan una herramienta central de control. No hay forma de controlar. ¿Cómo puedes controlar si no hay en ningún lugar donde tú puedas demostrar el fraude? Sigue, por favor, estimado Juan Carlos. Bueno, te decía que el DIREPRE tenía estas características. Si bien, para que quede claro, no era resultado vinculante, pero te daba la información clara para hacer el seguimiento, para tener un control, para posteriormente sacar una evaluación. Es más, dentro de las facultades que tenía el DIREPRE, se podía, ojo, se podía ver posteriormente las actas observadas, porque solamente el conteo rápido era de las actas sin observación. Sin embargo, había un sector de las actas observadas, la cantidad, cuál era la observación. Entonces nos daba resultados reales, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Posteriormente a esto, una vez que explicaron, hicieron la parafernalia de lo que era el DIREPRE, el presidente del Tribunal Supremo Electoral, de una forma, la verdad que fue también, hay que hacer el mea culpa de la sociedad, debimos haber salido todos, dijo que no se iba a sacar fotografía del acta. O sea que íbamos a ver los resultados que ellos ponían, pero no íbamos a ver el acta. Recuerdo que el ingeniero Edgar Villegas empezó a hablar, empezó a decir, no puede ser que no suban la fotografía, que no es correcto, y la verdad que no recibió el apoyo de la sociedad. Por eso que, Virginio, el mea culpa que tenemos nosotros, que debimos nosotros salir a hacer la protesta en su momento, porque ya se venía a venir esto. Bueno, continuando. No te olvides que estabas en un momento muy especial, porque estabas a menos de 24 horas del inicio de la elección, donde había un silencio. Entonces, vos no podías salir a manifestarte, no podías hacer, porque te ponían en la cárcel, estaba militarizado el país. Entonces, hay una serie de temas y la verdad que nos han confundido a todos. Porque ha sido tan rápido. No, Virginio, perdón. Lo que pasa es que hubieron dos prohibiciones. La que no iba a sacar la foto, eso fue hace más de 2 meses, no recuerdo la fecha. Ya ahí empezaron y después, bueno, un día antes lo cortaron definitivamente, ¿no? Entonces, esa ya era una señal, solamente con que no muestren la foto, todo el sistema no funcionaba. Claro. Porque ¿cómo ibas a controlar y ibas a comparar solamente lo que ellos ponían? ¿Y de dónde ibas a vos poder digitalizar la información de las actas originales? Entonces no había forma, ¿ya? Entonces, bajo ese entendido, es que no tuvimos la herramienta para poder ejercer la evaluación, ¿ya? Entonces, nos dejaron en indefensión y vulnerando todos nuestros derechos políticos. Ahora, la gente está muy preocupada por todo este movimiento. Primero que dicen, no debemos anunciar a los militares porque los militares puede ser que se confunda con sedición. Yo me voy a la doctrina dogmática de la soberanía del poder, que si las autoridades, como te dije en un principio, salen de la norma, el poder vuelve al pueblo. Y los militares tienen que precautelar el gobierno legalmente constituido. Pero si resulta que hay ilegalidades, como estás mostrando, y a pesar de que
hay las muestras claras de los indicios, no se hace una revisión, pero también la sociedad también tiene que organizarse y empezar a accionar por los recursos que tiene en mano, que son el control social, ¿no? Si no lo hace y no pide la gestión, evidentemente nos vamos a ver en una situación muy difícil. Pero a pesar de eso te cuento que tenemos todavía posibilidades, porque resulta que la ley, la misma ley, nos abre otras puertas para poder controlar el órgano legislativo, el órgano ejecutivo, la policía, el órgano judicial y las demás entidades de gobierno. Nos da las facultades para poder exigir información, ojo, exigir, pedir rendición de cuentas a todas las entidades que tienen la obligación constitucional de dárnosla, hacer una construcción colectiva de la norma en el órgano legislativo. Esto es importante. Por el tema de los 2/3, ya resulta que el control social había tenido la facultad para poder construir colectivamente junto con los legisladores las normas. Nunca lo hicimos, nunca lo hicimos. También tiene la facultad para evaluar la gestión. Y ojo, que esto es algo importante. El control social también en la revocatoria de mandato hacen un informe de la autoridad que ha incumplido todos sus deberes que tenía que hacer. Y por último, también tiene la función de control y fiscalización del órgano legislativo, a su vez también el ejecutivo. Y hay algo que es importante, que me mencionabas y me preguntabas en el órgano electoral, es la rendición de cuentas. Entonces, si hay la posibilidad de que el control social pueda pedir una rendición de cuentas al Tribunal Supremo Electoral, entonces significa que todavía tenemos una vía, ¿no? Tenemos todavía posibilidades de una información clara y que a través de esta rendición de cuentas tengamos resultados concretos. Juan Carlos, te agradezco muchísimo por tu amabilidad de acompañarnos, de comentarnos algo que la verdad que conocemos muy poco de las cualidades que tenemos los ciudadanos para poder accionar más allá del bloqueo, de la denuncia, etcétera, sino de verdaderamente de generar un control, de verdad, un control social. Cuando dijimos, y lo vamos a seguir repitiendo, mañana vamos a presentar, entre mañana y pasado estamos preparando un informe importante donde vamos a presentar lo que ha significado la bajada del DIREPRE para todo este proceso. Así que, de nuevo, te agradezco, Juan Carlos, te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Solamente para terminar, querido Virginio, quiero agradecerte por brindarme este espacio e invitar a la población en general a que ejerza su derecho político a participar. ¿Y cómo pueden participar? ¿Cómo pueden iniciar su participación en política para que las cosas empiecen a funcionar y a través de ese trabajo poder también nosotros accionar también en el tema electoral? Es a través de las juntas vecinales. ¿Qué es lo que tienen que hacer los vecinos, ya que se han juntado con las pititas, las rotondas? Preguntar quién es el presidente de la junta vecinal y quiero ser parte. Empezar a hacer gestión desde casa y a través de ello hacer una junta vecinal en cada ciudad para poder tener representación en el órgano electoral. Eso es. Muchísimas gracias, Virginio. Que Dios le bendiga y espero en otra ocasión poder brindarles también otra información. Va a ser un placer que nos acompañes. Muchas gracias. Tengo conmigo a Darío Monasterios de Comunidad Ciudadana y a María Cristina Vizcarra. ¿Dónde estás, María Cristina? Ahí veo Casa Hotel. ¿Qué es eso?